Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Elisa García y el día de hoy vengo a hablar sobre la discriminación a pueblos indígenas en México como parte del curso Ética y Cultura de la Legalidad. El contenido que vamos a ver en esta presentación es la introducción, antecedentes de la discriminación a pueblos indígenas, su problemática, el objetivo, la legislación y conciencia para salvaguardar a los pueblos indígenas, la conclusión y las referencias bibliográficas. Me gustaría comenzar con el tema con una breve introducción mencionando cómo se llegó hasta llegar a discriminar a estos grupos indígenas. Es a partir de la época previa a la colonización española, cuando los pueblos indígenas de México se empezaron a desarrollar diferentes acciones discriminatorias a partir de la superioridad de algunos grupos frente a otros. Pero cuando llegó la etapa de la conquista, esto se recrudeció hasta el punto en que marcó el desarrollo histórico luego de la independencia y la Revolución Mexicana. Durante todo el siglo XX, la discriminación hacia los grupos indígenas se hizo evidente principalmente a su pertenencia étnica, sin tomar en cuenta que forman parte de un matrimonio cultural del pueblo mexicano. Afortunadamente, las nuevas tendencias del mundo más racional y reflexivo han dado lugar a los grupos étnicos para que cobren relevancia y puedan aplicarse algunos de los principios éticos más elementales. En en esta presentación se hablará de cuándo se entiende que los derechos individuales y los valores que tienen que ver con dar apreciación a algo promueven las creencias, convicciones, aspiraciones y forman parte de la filosofía de la vida. Entonces nos encontramos en el escenario de los grupos étnicos que cambia totalmente, entendiendo que hay que respetar las diferencias, entenderlas y cuidarlas desde un contexto para favorecer a los grupos más vulnerables en un entorno de justicia y trato igualitario. También vamos a mencionar la legislación que tenemos actualmente para respetar a las personas y a su entorno, dentro de una cultura mexicana que no tiene la costumbre de hacerlo. Por esta razón es indispensable reconocer cuáles son los principios éticos que dan valor a los pueblos indígenas y evitan la discriminación a estos grupos muy diversificados en México, pero también desafortunadamente poco respetados. La dignidad de la persona, independientemente de su condición racial, étnica y de su comportamiento, debe ser enaltecido por encima de todas las cosas, pues solamente así se podrá establecer condiciones de sana convivencia. El tema de la discriminación a los pueblos indígenas es relevante porque cuando no hay una ética de respeto y cuidado a su dignidad, se está forzando a estos grupos a ir perdiendo su identidad, causando un problema de pérdida cultural ancestral heredada varios siglos atrás. Algunos de los antecedentes de la discriminación de pueblos indígenas fue a partir del siglo XXI, cuando en la historia de México moderno se presentaron las primeras evidencias reales de cuidado y la puesta en práctica de la ética hacia la no discriminación de los pueblos indígenas. A través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de Desarrollo Social, luego de aplicar una encuesta nacional para prescribir cómo la ciudadanía mexicana percibía este tema. Los resultados mostraron que el 15.6% de la población indígena es el sector más desprotegido, que casi el 20% afirme que la pobreza es consecuencia de la convivencia de indígenas con no indígenas y que uno de cada 5 mexicanos no estaría dispuesto a compartir su vivienda con un indígena es evidencia de discriminación hacia este grupo étnico. Se puede Podríamos identificar esta problemática entre lo que se piensa y lo que hace, ya que los foros públicos de los miembros de la sociedad se defiende y se enorgullece a los grupos indígenas como parte del patrimonio no solo nacional, sino de la humanidad, pero prácticamente este grupo está marginado y el hecho de que nada más represente el 10% de la población nacional y que esta cifra esté baja, disminuyendo año con año, provoca que esté perdiendo mucho lo que es la esencia histórica cultural mexicana. El objetivo es cambiar lo que se dice y lo que se hace, ya que es evidente que cuando las leyes a favor de los pueblos indígenas reconocen la autonomía, lenguaje, administración y organización, sus tradiciones y formas de gobierno particulares, pero por otro lado se quiere que normen a través de costumbres nuevas
que se conformen bajo obligaciones generales con leyes y derechos de la Constitución mexicana, a la cual ni conocen ni sienten que pertenecen. A nivel gubernamental y representativo, la discriminación a los grupos étnicos mexicanos se evidencia en el momento en que no tienen una representación real en la Asamblea Legislativa, lo cual hace un daño directo a la dignidad y a la autoestima de las personas, segregando este grupo a que por otro lado tampoco se le debe de dar un trato preferencial como si fuera necesario sobreprotegerlo. La idea es dar un trato igualitario donde no hay doctrinas racistas y entendiendo que el grupo tiene la capacidad de entender y hacer valer sus derechos. Para quien viola los derechos de los grupos indígenas, su mayor defensa tiene que ver con lo que afirman, que no hacen actos por mala voluntad, sino por ignorancia, y que la obtención de ventajas personales es una consecuencia directa de un enfoque momentáneo y natural. Podríamos decir que la discriminación étnica es un género muy específico de la discriminación que se dirige contra personas y grupos de características raciales, culturales o nacionales que comparten una herencia en común. Bajo este concepto, hay que ver los escenarios históricos e ideológicos en donde se crea, así como los marcos teóricos e interpretativos para entender el problema y tratar de solucionarlo a partir de la ética. La legislación y conciencia para salvaguardar a los pueblos indígenas comienza en el principio ético de la responsabilidad social y de la identidad. Los pueblos indígenas buscan seguir manteniendo todos o alguna de sus características socioculturales que pueden ser claramente diferenciados del resto de la sociedad pluricultural. A este entendiendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2, en donde afirma que la nación tiene una composición pluricultural sustentada por pueblos indígenas que trascienden de poblaciones que habitaban el territorio nacional antes de la colonización y que conservarán sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La idea en este sentido es que los grupos tengan una conciencia de identidad y que así como a nadie se le obliga a pertenecer a un grupo indígena, tampoco se debe de forzar o presionar de alguna manera para que este grupo étnico deje de tener sus características que la distinguen con el resto de la comunidad. Desde la perspectiva de la moral y la ética, cualquier tipo de discriminación étnica disminuye el derecho de las personas, ya sea por su origen o por su supuesto social, que a veces no son evidentes, pero que repercuten en la división de la sociedad. El 21 de marzo es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esto a que en 1965, a partir de su establecimiento mediante la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que especifica que es responsabilidad de los estados el promover una educación en la que la ética y los valores, así como las prácticas sociales, políticas y económicas, que elimine cualquier tipo de discriminación étnica y a cambio promueva el entendimiento entre las etnias a través de políticas públicas, acciones de promoción y beneficencia como la sociedad civil. Esto es importante porque más de la mitad de la población en México considera que las personas se les insulta por su color de piel y que casi el 20% de las personas se les violan sus derechos a partir de su apariencia física o su vestido. Esto tiene que eliminarse para que los principios de igualdad y respeto mutuo que ayuden a tener una convivencia pacífica y justa y en donde la diversidad cultural sea la muestra de los principios étnicos de pluralidad, igualitarismo y apertura hacia la inclusión de los grupos a pesar de sus diferencias. Para concluir, me gustaría mencionar que los pueblos indígenas deben de defender su condición a partir de la ética aplicada sin necesidad de vivir aislados en comunidades cerradas, pues la idea es que se debe de respetar su forma de ser y no tratar de cambiarla, simplemente aprender a convivir sanamente con ellos. La diversidad no debería de ser un tema de derechos de personas, comunidades y pueblos, que aunque tienen diferentes concepciones y planes de vida, deben de manejarse bajo los mismos principios de la dignidad humana y la convivencia pacífica y justa, porque cuando existe un trato diferente, no se practica la igualdad de derechos, pero sí se viola el pacto social. Es muy grave que en plena segunda década del tercer milenio prevalezcan las prácticas de discriminación a los pueblos indígenas, a los que se les ha visto también por mucho tiempo como población débil, cuando no lo es. Simplemente desconocen sus derechos fundamentales y por lo tanto los criterios con los que
se interactúa con ellos no son de trato igualitario. Por eso hay que promover nuevos comportamientos de conducta incluyentes de los principios éticos de dignidad humana, el respeto y la convivencia de no maleficencia en el interactuar de estos grupos. La marginación de los pueblos indígenas no es un fenómeno actual, es una historia que lleva cientos de años en México y tiene sus bases en la ignorancia y el atraso a las políticas y principios éticos y morales de la sociedad. Muchas gracias por su atención.